Muy bien, y vamos a hablar de un escándalo. Un escándalo en realidad porque trascendió y porque hubo quejas, sobre todo de la comunidad judía, incluso del gobierno de Polonia, porque Zelensky estuvo en el Congreso canadiense, ¿no? Con legisladores canadienses, pero también estuvo presente Justin Trudeau, el presidente canadiense, primer ministro, y ahí, hubo una ovación a un nazi, lisa y llanamente. Yo cuando veía esto en las redes sociales, la verdad que no me sorprendía, porque sabemos que el régimen de Kiev está acostumbrado, ¿no?, a tener un trato. De hecho, ya conocemos todos lo que es el batallón Azov, vemos diferentes simbología nazi constantemente entre las fuerzas armadas ucranianas. De hecho, fueron muchos los deslices, entre comillas, porque en realidad hay una reivindicación, solamente que no está bien o no queda muy lindo decirlo públicamente. Pero es algo recurrente, no es algo novedoso. Cuando los rusos hablan de desnazificar, Occidente dice eso es propaganda rusa. Después cuando vemos la simbología nazi, la reivindicación de Hitler, entre otras cosas, Occidente elige mirar para otro lado, porque es algo que incomoda. Pero hasta el momento la lógica, la dinámica era básicamente esa, ¿no? Mirar para otro lado cuando pasaban estas cosas. En este caso fue tan alevoso y tan dramático porque ya no se trata de una foto que se escapó, como ha sucedido en las redes sociales, de un soldado ucraniano con una esvástica tatuada, ¿no? Y después, esa foto se borra, desaparece y queda en la nada. En este caso fue un acto oficial. Estamos hablando del Congreso de Canadá ovacionando de pie todos, y ahora van a ver las imágenes, todos, absolutamente todos, oficialismo, oposición, estaba ahí el mismísimo Zelensky, aplaudiendo de pie a alguien que participó en la Segunda Guerra Mundial, que fue parte de la 14ª División de Granaderos Waffen-SS. Estamos hablando lisa y llanamente de un genocida, de nazi, básicamente. Estuvo presente, invitado, después empezaron a tirarse la pelota unos con otros para ver quién había sido el que, pero todo esto porque trascendió y porque obviamente pero lo aplaudieron se dio todos. Todos lo aplaudieron. Sí. Vamos a ir poniendo las imágenes, ¿te parece? Van a escuchar hablar a Anthony Rota, que es el presidente de la Cámara de Diputados, que reconoció que él fue quien invitó a este señor que se llama Junka, de apellido, que es un ucraniano canadiense que estuvo participando en la Segunda Guerra Mundial luchando contra los rusos. Digamos, cualquiera que haya agarrado un libro de historia sabe que si estuviste en la Segunda Guerra Mundial peleando contra los rusos, estuviste del bando de los nazis, básicamente. Miren este momento en el que se lo presenta, y las imágenes hablan mucho más que cualquier cosa que podamos decir nosotros. Miren cómo fue recibido este genocida nazi. Fought the Ukrainian independence against the Russians and continues to support the troops today, even at his age of 98. Ahí escuchaban, van a ver, están todos, absolutamente todos. Aparte no fue un aplauso, fue una ovación de pie, sí, y van a ver que esto dura, porque aparte duró un largo rato. Unánime, digamos, acá no hay nadie sentado, no hay nadie que diga, che, ¿quién es este señor? ¿Por qué lo estamos aplaudiendo? O hacer 2 más 2 es 4 y pensar un segundito que si luchó contra los rusos en la Segunda Guerra Mundial, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Quién era este señor? Este señor de 98 años, al quien, le agradecieron todos sus servicios durante la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo dijeron, a ver, ¿por qué lo llaman? ¿Y por qué lo aplauden? Porque peleó contra los rusos y lo sigue haciendo ahora, dicen, no está la traducción en castellano, pero dice eso, el presidente de la Cámara lo sigue haciendo ahora a sus 98 años, ¿no? O sea, después hablan de propaganda rusa. Por supuesto que salió a hablar después también el gobierno
el gobierno ruso. Hubo una queja, dice que esto es escandaloso, pero... Claro, porque ¿hasta dónde llega el posicionamiento geopolítico contra Rusia hasta reivindicar el nazismo? Es que ya lo venían haciendo, solo que de manera más solapada. Claro. Cuando Rusia dice vamos a desnazificar, no lo dice porque esto es propaganda rusa, como dicen Claro. como dicen los gobiernos de Occidente. Ahora, cuando están forzando tanto la narrativa, tanto, que son... Acá hay muchas notas periodísticas que dicen, no, fue un desliz, fue un error. ¿Un error de cuánta gente? ¿Cómo nadie sabe a quién se está invitando y a quién se está ovacionando de pie? Y están ovacionando de pie 2 presidentes, el de Canadá y el de Ucrania que estaba allí. Bueno, yo no sé si esto se trata de un error o en realidad es querer forzar una narrativa. Lo que dicen los rusos, y lo voy a leer textual porque salió a hablar Dmitry Peskov, que es el portavoz de la presidencia rusa, es que hay toda una generación, habla de Occidente, en Occidente, hay toda una generación que ha olvidado las lecciones de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, existe el riesgo de que el fascismo reaparezca en el mundo, dice Peskov. No saben nada de la amenaza del fascismo. Esto puede provocar que el fascismo aparezca aquí o allá. Y ahora prácticamente lo estamos viendo intentando ponerse de pie en el centro de Europa, en Ucrania. Esto es contra lo que estamos luchando, dijeron los rusos, que hablan básicamente de un desconocimiento y de una intencionalidad que tiene Occidente para hacerle olvidar a toda una generación lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Esto ya lo conocemos, ¿no? Claro, si uno ve las típicas producciones bélicas de Estados Unidos, las películas más pochocleras, las que más consumimos, Sí. porque es la principal industria que consumimos, no, Rusia no está en el radar. No Rusia no aparece como parte de el bando que enfrentó al nazismo en la Guerra Mundial. Está completamente invisibilizado, ¿no? El rol de los rusos, aparte, un rol determinante, porque fueron los que más hombres pusieron a disposición y más muertes sufrieron, los rusos ni más ni menos. Bueno, ¿qué pasó después de este escándalo? Que se hizo escándalo porque hubo un rechazo unánime. Inclusive para que el propio gobierno de Polonia salga a decir, che, pidan disculpas, imagínate la gravedad. Aunque tenemos un gobierno polaco que hace rato se viene haciendo el otro, mirando para otro lado, con otro tipo de manifestaciones pronazis que tienen los... no los ucranianos, no hablo del pueblo ucraniano, siempre hablamos del régimen ucraniano que comanda Volodymyr Zelensky. Acá Anthony Rota, que fue el acusado, ¿no? De repente, ahí los veíamos a todos ovacionando, pero hubo alguien que lo invitó. Ese fue Anthony Rota, presidente de la Cámara de Diputados, que dijo que él fue quien había invitado a Junka, este soldado nazi, y pidió perdón. Dijo, quiero dejar claro que nadie, incluidos mis colegas parlamentarios y la delegación ucraniana, conocían mi intención o mis comentarios antes de que los pronunciara, ¿no? Como que nadie sabía lo que estaba pasando, estaban ovacionando a alguien, se levantaron todos y aplaudieron. Después Justin Trudeau salió, el presidente salió a decir que él tampoco conocía nada, ¿no? Y cuando le preguntaron, lo agarraron medio desprevenido, después de lo que acabamos de ver, salió a decirlo como no puede encontrar la imagen traducida, porque aparte encima habla en francés, pero dice, sí, todo esto tiene que ver con la propaganda, no hay que darle lugar a la propaganda rusa, ¿no? Como si fuese un cassette que se repite ¿Cuál sería constantemente. la propaganda rusa? Acá los rusos no tienen absolutamente nada que no ver. Es un video dictado, no hay ningún tipo... Fue lo que pasó en el Congreso. Pero no se hacía cargo. A Mira. priori no pudo... A ver, Es que lo agarraron... ¿Cómo justificás eso? Es injustificable. En el momento Claro. no sabía qué decir y salió con el cassette de esto es propaganda rusa. A ver, estamos en Canadá, el Congreso canadiense con Zelensky, y eso era propaganda rusa. Dijo, ni la oficina del primer ministro ni la delegación ucraniana habían sido informadas con antelación de la invitación ni del reconocimiento que se le iba a dar a Junka. Después, obviamente hubo, porque estuvieron desde comunidades judías que salieron a criticar fuertemente y a rechazar, también hubo una respuesta, ¿no? Si eso no sucedía, tal vez, como todo lo demás, pasaba de largo.
Pero acá, diferentes organizaciones de derechos humanos salieron a levantar la voz y a decir que esto era una vergüenza. Y ahí, empezaron los pedidos de disculpa. Yo no sé si va a llegar al punto tal de que alguien renuncie. Yo creo que alguien tiene que pagar los platos rotos. Ujú. No sé si va a suceder. Por el momento solo hay pedidos de disculpas y nada más. Pero el papelón sucedió. El intento de reivindicar a un nazi sucedió. Esto va a quedar en la historia. Y también marca de alguna manera lo que hace rato viene diciendo Rusia, que es que ellos llevan adelante una operación militar para desnazificar Ucrania. Ellos mismos, con lo que acabamos de ver, le dan la razón a Rusia, por más Claro, que ellos después mismos quieran están decir haciendo esto es propaganda rusa. propaganda. Exactamente, vamos a ver qué pasa, pero bueno, una muestra más de un occidente claramente en decadencia, en este caso queriendo directamente desconocer, borrar la historia de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y el rol ahí de la Unión Soviética.